Hola de nuevo. Vamos a continuar en este vídeo viendo algunas cosas más sobre el teorema de Stokes y especialmente sobre los potenciales vectoriales. Vamos a ver un ejemplo un tanto peculiar en el que vamos a ver cómo a la hora de calcular las funciones que aparecen en los potenciales vectoriales precisamos pues escoger adecuadamente bien la función inicial. Entonces bueno, pues vamos a proceder al ejemplo y ahora lo comentamos. La idea es calcular un potencial vectorial del siguiente campo que voy a escribir ahora, que es sencillamente el campo 0, 0x por y. Es un campo de R3 en R3, aunque la variable z no aparece. Y bueno, pues lógicamente este campo tiene divergencia nula, porque si no sería imposible calcular un potencial. La divergencia del campo pues sería la derivada de f1 con respecto a x, más la derivada de f2 con respecto a y, ambas son 0 lógicamente, más la derivada de la f3 con respecto a z, que como veis también es 0, o sea que efectivamente sabemos que va a existir una función g cuyo rotacional es precisamente mi campo f. Y esto es lo que pretendemos, localizar esta función g. Y recordar que esto se hace pues sencillamente imponiendo que el rotacional de g sea igual a f, y esto automáticamente me da lugar a un sistema de ecuaciones en derivadas parciales que, bueno, lo voy a escribir directamente. Aparecería la derivada de g sub 3 con respecto a y menos la derivada de g sub 2 con respecto a z. Esto tiene que ser la primera componente del campo. La derivada de g sub 1 con respecto a y, con respecto a z, menos la derivada de g sub 3 con respecto a x, también debe ser la segunda componente del campo. Y finalmente la derivada de g sub 2 con respecto a x menos la derivada de g sub 1 con respecto a y tiene que ser igual a la última componente del campo. Y ese es el sistema que tenemos que resolver para obtener un potencial vectorial. Bueno, pues como hemos venido haciendo en los ejemplos que hemos hecho anteriormente, típicamente lo que hacemos es suponer que g sub 3 es 0, ¿vale? Una de las componentes del campo la podemos hacer 0. Normalmente siempre hacemos esto y vamos a ver ejemplos en los que, bueno, pues a veces conviene hacer otra cosa. Vamos a ver qué ocurriría y cómo podemos proceder. Entonces, este sistema para g sub 3 igual a 0, automáticamente la primera ecuación se escribe nuevamente como derivada de g sub 2 con respecto a z igual a 0, puesto el signo menos al otro lado. La primera componente se escribe la segunda ecuación, derivada de g sub 1 con respecto a z, también vale 0. Y la última ecuación, pues esta se escribe igual, derivada de g sub 2 con respecto a x, menos derivada de g sub 1 con respecto a y, tiene que ser igual a x por y. Y de aquí, obviamente, obtenemos que si la derivada de una función con respecto a una de sus variables es 0, es porque esa función no tiene dependencia en esa variable, así que g sub 1 va a ser lo que voy a llamar una phi sub 1, perdón, esto es g sub 2. G sub 2 es lo que llamo una phi, voy a llamarle phi sub 2 para mantener la notación, digamos, una función que depende de x y de y, puesto que la derivada con respecto a z es 0, ¿vale? Del mismo modo, como g sub 1 es una función cuya derivada con respecto a z es 0, pues al calcular g sub 1 estaríamos integrando con respecto a z todo lo que vaya sumando en x y y habría desaparecido, por lo tanto esto va a ser igual a una cierta función que voy a llamar phi 1 de xy. De manera que ya conozco g sub 1, g sub 2 y g sub 3. Bueno, conozco g sub 1 y g sub 2 no exactamente, solamente sé que van a ser unas funciones que dependan de x y de y. Y ahora vamos a imponer la tercera condición. La tercera condición se impone de manera que si escribo el resultado de esta cuenta, aparecería la derivada de g sub 2 con respecto a x, que es la derivada de phi sub 2 con respecto a x, menos la derivada de g sub 1 con respecto a y, que será la derivada de phi sub 1 con respecto a y. Eso es lo que obtenemos calculando lo que ya sabemos para g sub 2 y para g sub 1. Y esto lógicamente tiene que ser igual a x por y. Y ahora tengo que encontrar, ¿vale? Encontrar phi sub 1 y phi sub 2 tales que verifiquen esa ecuación de ahí. Y aquí yo puedo escoger lo que quiera. Esencialmente yo puedo coger cualquier par de funciones que verifique esto. Lo que ocurre es que en determinados casos no es tan sencillo encontrar esas funciones. En este caso no es complicado realmente, pero ahora vemos qué alternativa. A mí se me ocurre que esto podría funcionar para una función phi sub 2 que fuera de la forma x cuadrado por y, y para una función phi sub 1 que fuera x por y al cuadrado. Fijaros que cuando uno haga la derivada de phi sub 2 con respecto a x le saldría 2xy, ¿vale? Y cuando... esto aquí tendría que poner aquí un medio seguramente.
¿vale? Cuando haga la derivada con respecto a y de phi sub 1 me parecería x por y. Por lo tanto, 2xy menos xy efectivamente vale xy, y este sería un par de funciones que aparecen. Pero, bueno, no es difícil de encontrar una vez que uno las ve, es bastante sencillo, pero si os encontráis en una situación en la que de alguna forma no sois capaces de encontrar un par de funciones que verifica esto, hay una alternativa muy sencilla que es volver a plantear todo esto, ¿vale? Volver a plantear todo esto cambiando la función que escogéis como 0. Es decir, que aquí he seleccionado Jesús 3, 0, pues porque es la última la que suelo hacer normalmente. Lo que voy a hacer es sencillamente decir, bueno, pues Jesús 3 igual a 0 no me funciona, o no me es fácil, o no veo un par de funciones, voy a probar con otra. ¿De acuerdo? Voy a probar con otra, y entonces pues sencillamente lo que voy a hacer es decir, bueno, pues voy a suponer que no es Jesús 3 la que es 0, voy a suponer que es Jesús 2, así que, bueno, pues empiezo de nuevo, ¿vale? Lo voy a borrar todo, esencialmente, y voy a empezar de nuevo el problema, pero suponiendo que Jesús 2 es 0 o que Jesús 1 es 0. Por ejemplo, voy a suponer que la que es 0 es Jesús 1, ¿vale? Por ejemplo. Vamos a ver si ahora sale un poco mejor. Vais a ver que, bueno, pues efectivamente sí que sale un poco mejor. Si Jesús 1 es 0, fijaros que lo que voy a hacer es empezar de nuevo. Es decir, es como si que lo que hubiera hecho no me ha funcionado bien, pues reinicio. Entonces, la última ecuación se queda igual, la derivada de Jesús 3 con respecto a y, menos la derivada de Jesús 2 con respecto a z, esto va a seguir siendo 0. Que Jesús 1 0 significa que la derivada de Jesús 3 con respecto a x es 0, y por tanto voy a integrar ya que ese Jesús 3 es una función, voy a llamarla phi, en este caso, que depende, ojo, como he derivado con respecto a x, al integrar tengo que recuperar funciones en las otras variables. En este caso, Jesús 3 va a ser una función de y de z. Y por último, como he dicho que Jesús 1 es 0, la derivada de Jesús 2 con respecto a x tiene que ser x por y, de manera que Jesús 2 va a ser, ahora integro aquí, esto sería x cuadrado partido por 2 por y, más una función, voy a llamarla psi, que dependerá de y y de z. Y por tanto, como podéis ver aquí, pues cuando imponga ahora esta ecuación aquí, la derivada de Jesús 3 con respecto a y será la derivada de phi con respecto a y, menos la derivada de Jesús 2 con respecto a z. La derivada de Jesús 2 con respecto a z, fijaros que aquí Jesús 2 con respecto a z desaparece, y aquí me sale la derivada de psi con respecto a con respecto a z, y esto ahora tiene que ser igual a 0. ¿Vale? Y por tanto ahora sí que puedo escoger sin ningún problema phi y psi, ambas funciones iguales a 0, y eso significa que estaría encontrando fácilmente un campo G que tendría primera componente Jesús 1, que hemos dicho que valía 0, Jesús 2 va a ser x cuadrado por y partido por 2, más psi, que es 0, y Jesús 3 es también 0, con lo cual sale un campo bastante más sencillo de encontrar que el que habíamos intentado hacer antes de otra forma. Así que, como moraleja, digamos, de este pequeño ejemplo, si en algún momento pues alguna de las funciones no es apropiada, la elección de la G, su 1, Jesús 2, Jesús 3, pues nos conduce a algo que no es sencillo, digamos, de encontrar, pues bueno, pues simplemente la podemos cambiar, y como veis la cosa se simplifica en este caso, ¿vale? Bueno, pues vamos a terminar con la sesión de hoy haciendo algunos problemas ya del tema 6. Ya hemos terminado, digamos, los aspectos teóricos del tema. Vamos a, bueno, pues en las próximas sesiones hacer algunos problemas para afianzar algunas de las cosas que hemos estado contando hasta el momento. Y bueno, pues voy a insistir un poco más en el teorema de Stokes, en algunos detalles específicos sobre el mismo. ¿De acuerdo? Voy entonces a proseguir haciendo el ejercicio 12. Primero voy a hacer el ejercicio 12, luego haremos algún ejercicio anterior. El ejercicio 12 es un ejercicio muy sencillo. Me dan un campo f de 3 variables x y z, pero en realidad no aparece la z. En realidad no es más que un campo de R2 inmerso en R3. Y me dicen probar en primer lugar que la integral de f sobre el círculo unidad, ¿vale? Esta es la circunferencia realmente, en el plano z igual a 0, pues es igual a 2pi. ¿Vale? Tengo que probar eso. Y bueno, ahora vemos el segundo apartado y qué tiene que ver con todo esto. Este, bueno, pues en principio es un
ejercicio bastante directo, porque lo que me dan es una circunferencia y un campo. Yo podría intentar hacer muchas otras cosas. En este caso voy a optar por el cálculo directo, ¿de acuerdo? En principio, bueno, pues sencillamente la integral en CDF, esto es la integral entre 0 y 2pi, de el campo escrito en la parametrización. Lógicamente la parametrización es la clásica coseno de t, seno de t en el plano z igual a 0, con t entre 0 y 2pi. Puesto que no me pide ningún tipo de orientación en la circunferencia, pues esa está bien. Y ahora, pues si os fijáis, simplemente cuestión de sustituir f en la parametrización será menos i, que será menos seno de t partido x cuadrado, que es coseno cuadrado de t, más i cuadrado, que es seno cuadrado de t. Vemos que abajo nos queda un 1, x cuadrado más y cuadrado vale 1. El segundo componente del campo es el x, que es coseno de t partido por 1. Y la tercera componente del campo es 0. Y aquí habría que multiplicar por el vector velocidad, como siempre, que en este caso es la derivada del coseno, la derivada del seno y la derivada de 0. Todo esto íntegro con respecto a t. Y bueno, esto es muy sencillo. Esto lógicamente vale 1. Aquí tendríamos menos seno por seno, sale la integral entre 0 y 2pi del seno al cuadrado de t, aquí sale el coseno al cuadrado de t, y 0, esto lógicamente es 1, la integral de 1 entre 0 y 2pi es 2pi, efectivamente nos sale de forma inmediata el resultado. Bueno, pues no tiene mayor historia, ¿de acuerdo? Concluir, dice de este primer apartado, que f no puede ser un gradiente. Recordad que un campo gradiente es un campo que es conservativo. Los campos conservativos en líneas cerradas dan siempre 0, porque esencialmente un campo conservativo significa que el camino es independiente, la integral es independiente del camino, y por tanto, pues si estoy volviendo al mismo punto, es que no he hecho nada. Así que este campo, como la integral a lo largo de una curva cerrada no es 0, jamás puede ser conservativo, así que no es conservativo y por tanto no es un gradiente. ¿Vale? Ahí, bueno, pues es lo que obtenemos de forma inmediata. Observar que el rotacional de este campo es 0. Y bueno, pues esto es también una sencilla cuenta. Observar que, bueno, pues el rotacional de este campo se va a escribir como el vector de componentes IJK que aparece como los adjuntos del determinante en el que pongo aquí el campo, ¿vale? Y bueno, pues simplemente si realizáis el determinante simbólico este, vuestra derivada de 0 con respecto a i, que es 0, la derivada con respecto a z de esta función en la que no hay z, esto vale claramente 0. Lo mismo pasa en la segunda componente, es la derivada con respecto a x de 0 menos la derivada con respecto a z de esto cambia de signo, pero como la derivada de z de esta función es 0, pues hay que aparecer a 0 también. Y el último sí que aparece la derivada con respecto a x de esta expresión de aquí, eso sí que tiene un poco más de trabajo. Aquí esto sería la derivada del de arriba, que es 1 por el de abajo sin derivar, menos el de abajo por la derivada del de arriba, que es 2x, partido del de abajo al cuadrado. Eso sería la derivada con respecto a x de la segunda componente del campo. Y aquí habría que hacer menos la derivada con respecto a y. Entonces quedaría menos la derivada con respecto a y de esto, que sería la derivada del de arriba, que es menos 1 por el de abajo sin derivar, menos el de arriba, con un signo menos, un más el de arriba por la derivada del de abajo con respecto a y. Todo esto partido por el de abajo al cuadrado. Esa sería la tercera componente del campo. Y observar que esto es x cuadrado más y cuadrado menos 2x cuadrado, y luego aquí quedaría este signo menos, aquí quedaría menos x cuadrado, con un signo menos sería más x al cuadrado, este menos y cuadrado que tengo aquí, y aquí quedaría un menos 2y cuadrado. ¿Vale? Y todo esto partido por x cuadrado más y cuadrado al cuadrado. Estoy haciendo solo la última componente y observar que esto sale x cuadrado más x cuadrado menos 2x cuadrado se va, y aquí sale, aquí me debo equivocar en algún signo, bien, pero este es un menos menos, es un más, ¿vale? Y este es un menos, correcto. Entonces, un y cuadrado más y cuadrado menos 2y cuadrado también es 0, o sea que esa última componente del campo también es 0. Bueno, pues simplemente comprobar, es un nuevo ejercicio de derivación en el que el rotacional de f es 0. Y bien, ¿dónde está aquí el problema? Bueno, observar, el rotacional de f, si pensamos en los campos conservativos, nos está diciendo la condición
para que un campo sea un gradiente, para que un campo tenga un potencial. Y esa condición, en este caso, que el rotacional de f en los campos de R2, que es realmente lo que tengo, era que justamente la derivada de f sub 2 con respecto a x menos la derivada de f sub 1 con respecto a y tenía que ser 0, que es lo que nos ha ocurrido. Pero si en lugar de pensar en un campo de R2 o tal y como lo tengo aquí, lo pienso desde el punto de vista del teorema de Stokes, observar lo siguiente. Yo estoy considerando aquí una integral de una curva, que en este caso es el círculo unidad, ¿vale? O la circunferencia unidad. Y resulta que en esta circunferencia unidad uno puede considerar una superficie, voy a considerar como superficie el disco unidad en el plano z igual a 0, ¿vale? Y este disco unidad tiene precisamente, si ya esto llamo S, pues resulta que C es la frontera de S. Y entonces en S puedo aplicar el teorema de Stokes, que dice que la integral en S del rotacional del campo debe ser igual a la integral en C de F, siempre y cuando tanto la curva como la superficie estén orientadas de forma compatible, como ya comentamos en el teorema. Sin embargo, observar que este rotacional nos ha salido 0 y por tanto esta integral es 0, pero en el apartado anterior habíamos obtenido que esta integral era 2pi. Por lo tanto, aquí hay algo que falla. El teorema de Stokes ha fallado, aquí hay algo que no está bien. ¿Qué es lo que está sucediendo en este caso? Bueno, en este caso lo podemos ver con bastante facilidad, digamos, porque, como veis, el campo no está definido en eso de y, en x cuadrado más y cuadrado. Y observar que x cuadrado más y cuadrado, ¿de acuerdo? Ojo, esto no es un punto, porque estoy en R3. Esto en realidad es x igual a 0, y igual a 0 es todo el eje z. Es decir, esto es un campo que no existe a lo largo de todo el eje z. ¿De acuerdo? O sea que no es que falla en un punto, sino que falla en todo un eje. ¿Vale? De hecho, uno dice, bueno, claro, en esta superficie nada más que falla en un punto. Pero si ahora lo pensáis, cualquier superficie que tenga esta circunferencia como borde, como frontera, pues una superficie que tenga esa circunferencia como frontera tiene que tocar al eje, en definitiva. Es decir, no hay forma de evitarlo. Por lo tanto, el teorema de Stokes no lo puedo aplicar, porque recordar que para que el teorema de Stokes se pueda aplicar, necesito que el campo esté definido sobre la superficie en la que lo estoy aplicando. Por lo tanto, en realidad aquí el teorema de Stokes falla. ¿Y por qué falla? Bueno, pues falla sencillamente porque tenemos un problema de definición del campo, en este caso en toda una recta. O sea, es un campo que falla y que por tanto el teorema no es aplicable. No está fallando el teorema, simplemente es que no estamos en las hipótesis del teorema. Así que, bueno, pues este es un ejemplo más en el que vemos que la falta de definición de la función, en este caso en todo un eje, pues nos lleva a que el teorema de Stokes pues no funcione, ¿de acuerdo? Bueno, pues esa es la razón por la que falla este resultado. Bien, bueno, pues vamos con un ejercicio más, vamos con un ejercicio un tanto más amplio, que va a ser el ejercicio 10, que consiste en, dado el siguiente campo, que es el campo f menos xz menos iz y x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y S la siguiente superficie, que es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado igual a 1, pues vamos con, aquí z está entre menos un medio y un medio, pues simplemente calcular, lo que nos pide el ejercicio es calcular el flujo a través de la superficie, o en este caso la integral de superficie del campo f con orientación exterior. En este caso, recordar que la orientación es algo que nos tienen que dar para determinar perfectamente el ejercicio. Si no nos la dan, podemos hacerlo como queramos, pero esencialmente es normal definir la integral que quiero calcular exactamente, en este caso con orientación exterior. Bueno, este forma parte posiblemente del típico ejercicio de este tema. Luego veremos uno, digamos, aún más típico, pero que básicamente se hace igual. Porque en este ejercicio vamos a poder vamos a poderlo resolver de tres formas diferentes, ¿de acuerdo? Eso es la idea que tenemos. Entonces,
Vamos a ver qué tres formas son esas y vais a ver, bueno, pues como en determinados momentos unas son más sencillas que otras, aunque todas sin duda alguna involucran un cierto cálculo. Y luego, más adelante en la siguiente sesión veremos el clásico ejercicio en el que no es que el ejercicio se pueda hacer de tres formas distintas, sino que nos piden que lo hagamos de tres formas distintas. ¿Vale? Entonces, en este caso, ¿qué tres formas son estas? Bueno, pues la primera y más sencilla es calcular la integral, lo que llamamos directamente. ¿Qué significa directamente? Directamente significa que voy a calcular la integral de superficie obteniendo una parametrización de la superficie y aplicando la definición de la integral de superficie. ¿De acuerdo? O sea, en este caso, bueno, vamos a mirar primero cuál es la superficie. Esta superficie es sencilla e igual porque sería una esfera, la superficie es la esfera unidad, pero luego tengo un par de planos que la limitan. Z mayor o igual que menos un medio y Z menor o igual que menos un medio es una banda, realmente. Entonces, bueno, pues aquí básicamente lo que tendríamos sería lo siguiente. Tengo aquí una esfera unidad, ¿vale? Y ahora tengo a altura z igual a un medio, tengo un plano que lo va a limitar la esfera por aquí, y a altura z igual a menos un medio tengo otro plano que limitaría la esfera por aquí. Eso significa, bueno, pues que estas partes de aquí realmente no estarían, ¿vale? Ni eso, ni esta parte de aquí arriba tampoco. O sea que lo que tengo es una esfera truncada, digamos. Ojo que la superficie es la esfera, ¿eh? Eso es importante tenerlo muy claro. La superficie es la de la esfera. Si uno piensa, ¿es que z es igual a un medio? Sí, z es igual a un medio, pero z es igual a un medio a la vez que esta ecuación se tiene. Y entonces si uno piensa en un punto interior del disco, un punto que estuviera en ese plano por ahí, ese punto no verifica la definición del conjunto, porque ese punto no está en la esfera. ¿Vale? Ese punto está dentro de la esfera, por lo tanto es solamente la superficie esférica limitada por esos planos, ¿vale? Bueno, pues repito que este ejercicio se podría hacer directamente parametrizando S, y una vez que hemos parametrizado S, pues lo que tengo que hacer a continuación sería calcular la integral de superficie. No es difícil, en este caso, no es especialmente difícil la parametrización de la superficie y hacer las cuentas, pero bueno, pues esto no lo voy a hacer porque básicamente sería un ejercicio del tema anterior, es el cálculo directo. Como ya veremos en algún ejemplo, pues se pide esencialmente, bueno, pues por redondear todas las posibilidades. Bien, si no lo hago directamente, ¿cómo puedo hacerlo? Bueno, pues la segunda forma en la que puedo hacerlo es aplicando el teorema de Gauss. ¿Vale? El teorema de Gauss. ¿Cómo voy a aplicar el teorema de Gauss? Bueno, pues voy a aplicar el teorema de Gauss como ya vimos en algún caso anterior. Lo primero que hay que darse cuenta es que la superficie S no es cerrada, ¿de acuerdo? S no es cerrada. ¿Por qué no es cerrada? Bueno, pues lógicamente porque tengo acceso al interior, tengo acceso a esta cara y tengo acceso por la cara de atrás, ¿de acuerdo? La superficie está abierta, tengo ahí dos agujeros evidentes, por lo tanto la superficie no es cerrada. Así que, si quiero aplicar el teorema de Gauss, lo que tengo que hacer es cerrar la superficie. ¿Cómo cierro la superficie? Bueno, pues en este caso yo creo que es relativamente sencillo ver cómo podría cerrar la superficie. Yo puedo considerar aquí una primera tapa, que voy a llamar S1, y podría considerar aquí una segunda tapa, que sería el disco de abajo, que voy a llamar S2, y ahora lo que tendría sencillamente es que mi superficie S junto con S1 y junto con S2, donde S1 y S2 son esos discos que he puesto ahí, lógicamente sí es cerrada. Y como es cerrada, automáticamente esta superficie ahora es la frontera de una región del espacio, y por tanto ahí puedo aplicar el teorema de Gauss a esa región del espacio. Esta región del espacio yo creo que sería muy fácil de ver, ¿no? Sería el interior de la esfera, ¿vale? Que además pues verifica que está entre los dos planos, o sea que sería el sólido. Fijaros que aquí aparecen ya todos desigualdades, es decir, que aquí lo que tengo ya es un sólido. Eso sería la región D, donde puedo aplicar el teorema de Gauss, ¿de acuerdo? Esa sería la segunda opción. Vamos a proceder, vamos a calcularlo por aquí, que es lo que quería hacer un poco las cuentas, y luego vemos la tercera opción en la que se puede resolver este resultado. La voy a escribir ya. Esta tercera opción es el teorema de Stokes, pero este requiere también de algún comentario,
¿vale? Porque, bueno, pues en principio, como vamos a ver, se puede hacer, pero hay que hacer algún detalle previo. Entonces, voy a proceder a calcular esto mediante el teorema de Gauss. Entonces, el teorema de Gauss me dice que la integral en la superficie cerrada que hemos tenido aquí, f, es igual a la integral triple en d de la divergencia de f, donde, como hemos dicho, d es esa región del espacio, S1 sería la tapa, que sería el interior de la esfera para el plano z igual a 1/2, y S2 sería el interior de la esfera para el plano z igual a menos 1/2. O sea que es el plano z igual a 1/2 que queda dentro de la esfera y el plano z igual a menos 1/2 que queda dentro de la esfera. Bueno, pues observar que es muy sencillo ver que la divergencia de f es, bueno, pues en este caso sería la derivada con respecto a x de menos xz, que es menos z, más la derivada con respecto a y de menos iz, que también es menos z, y más la derivada con respecto a z de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, que es 2z, así que esto sale claramente 0. La divergencia 0 significa que esta integral de aquí es 0 y por tanto no es necesario calcular la integral triple, y por tanto de aquí se deduce que la integral en S más la integral en S1 más la integral en S2 de ser las 3 ceros, y recordar que aquí lo que hacemos es decir, bueno, pues la integral que yo estoy buscando, no olvidaros que lo que quiero es calcular esta integral, se puede escribir como la menos integral en f de menos integral en S1 de f menos la integral en S2 de f, ¿vale? Y estas dos integrales tienen como ventaja, que son integrales sobre discos que en principio son mucho más sencillos de parametrizar que la superficie esférica, por lo que, bueno, pues en principio esto debe ser algo más sencillo de hacer que la integral sobre la superficie esférica directamente. Vale, bueno, pues entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular esas dos integrales y, bueno, pues vamos a ver un poco lo que sale. Entonces, bueno, pues para calcular la integral en S1, observad, estas son superficies planas. Cuando yo tengo una superficie plana, voy a intentar hacer el juego de la normal para ver si tengo suerte, porque, bueno, ya hemos visto más de un ejemplo en el que con un poco de suerte uno sabe automáticamente cómo calcular esa integral sin prácticamente hacer cálculos engorrosos. Entonces, bueno, pues vamos a hacer el juego de la normal. El juego de la normal, observar que la orientación con la que me piden S es la orientación exterior. En el momento en que yo aplico el teorema de Gauss, todo es orientación exterior, ¿vale? Por lo tanto, automáticamente S1 tiene que estar orientada así y S2 tiene que estar orientada así, obligatoriamente. Así que las orientaciones que están apareciendo aquí en todas estas integrales son todas orientaciones exteriores. Si queréis, como aquí tengo signos menos, pues puedo cambiar la orientación, pero bueno, en cualquier caso voy a calcular la integral en S1 de f con la orientación exterior, ¿de acuerdo? Y la orientación exterior, que en este caso para S1 la orientación hacia arriba, lógicamente la normal, la N1, voy a llamar aquí N1 a la normal de S1, va a ser el vector 0, 0, 1, y N2 va a ser el vector 0, 0, menos 1. Yo entiendo que eso es inmediato, ¿vale? Porque en ambos casos la ecuación del plano es la misma, pero uno apunta hacia arriba, otro apunta hacia abajo, que es lo que corresponde a este dibujo que tengo aquí, ¿vale? Por lo que, bueno, pues la integral de f en S1 sabemos que es igual a la integral en S1 de f por N1, y esta automáticamente es la integral en S1. El campo es la tercera componente de x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, así que aquí aparecería x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado multiplicado por el 0,01, es decir, que aparecería esto. En muchas situaciones uno resulta que esta integral de aquí en esta superficie, o esta función de aquí en esta superficie, tiene un valor constante y entonces lo podemos sacar. En este caso lo único que sabemos es que z vale 1/2, por lo tanto en realidad esto es la integral en S1 de x cuadrado más y cuadrado más 1/4, ¿vale? Pero no puedo decir nada ni de x ni de y. Puedo decir que x cuadrado más y cuadrado es menor o igual que 1, eso es cierto. Pero bueno, esto simplemente me va a decir pues que la integral está acotada, pero no me sirve para calcular el valor exacto. ¿De acuerdo? Bueno, pues esto es lo que me sale, la integral en la superficie S1 de esto, y bueno, pues voy a calcularla. Entonces la integral en S1, voy a parametrizar S1 con una parametrización yo creo que ya sencilla, del tipo R coseno de teta, R seno de teta y z igual a 1/2, que eso supondría
un disco en el plano z igual a 1/2, lo único que hay que detallar con cuidado es el radio, porque claro, el radio, fijaros que no es 1, ni mucho menos, porque era el radio para altura z igual a 1/2. Para altura z igual a 1/2, este radio de aquí, pues realmente lo que hago es simplemente sustituir el z, y entonces en la ecuación x cuadrado más y cuadrado más 1/2 al cuadrado, que es un cuarto, igual a 1, pues tengo x cuadrado más y cuadrado igual a 1 menos un cuarto, que es 3 cuartos. Así que, por tanto, el radio es la raíz de 3 cuartos, que es raíz de 3 partido por 2. Así que r estaría entre 0 y raíz de 3 medios, y teta entre 0 y 2pi. ¿De acuerdo? Observar que la función en la parametrización es muy sencilla, y la norma, el vector R1, que sería la normal asociada a la parametrización. Recordad que aquí no puedo usar el normal unitario, tengo que usar el normal asociado a la parametrización. Aquí sería derivada con respecto a R, pues son estas, y derivada con respecto a teta, R coseno y 0. Pero lo que sí sé, evidentemente, es que la normal tiene que ser de la forma 0, 0 algo. ¿Vale? Tiene que ser 0, 0 algo, porque no puede ser de otra forma. Bueno, pues en este caso va a salir 0, 0, y la última componente sale claramente R. Por tanto, la norma de la normal, que es la que ya necesito ahora, puesto que estoy calculando la integral de un campo escalar aquí, esto es la raíz de R cuadrado, que es R. Por supuesto en valor absoluto, pero R es positivo. Así pues, observar que esta integral finalmente va a quedar la integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y 1, perdón, entre 0 y raíz de 3 partido por 2. X cuadrado más y cuadrado es r coseno cuadrado más r cuadrado seno cuadrado, que sería un r cuadrado más un cuarto multiplicado por r diferencial de r diferencial de teta. Y bueno, esta es una integral que se podría calcular. Yo la voy a dejar para luego, porque bueno, pues vais a saber que sale. No es necesario realmente, no es necesario calcularla especialmente. Esto es lo que haríamos para S1. Para S2 la historia es prácticamente igual, la integral en S2 de f. Voy a hacer la misma historia, esto es la integral en S2 de f por la normal unitaria exterior a S2, que en este caso es la 0, 0, menos 1, ¿vale? Tal y como habíamos visto aquí, por lo tanto sale exactamente igual, pero con un signo menos. O sea que esto sale la integral en S2 del campo menos x cuadrado menos y cuadrado menos z cuadrado, y todo lo más que puedo decir es que como z es igual a menos 1/2 aquí, pues aquí voy a poner el signo menos que multiplica todo, quedaría x cuadrado más y cuadrado más menos 1/2 al cuadrado, y vuelve a ser un cuarto. Y todo eso con signo menos, ¿vale? Voy a hacer exactamente lo mismo, voy a parametrizar S2 del mismo modo, con la diferencia de que aparecerá un z igual a menos 1/2 como tercera componente del campo. El radio es exactamente el mismo, porque si sustituís aquí el menos 1/2 en esta ecuación, sale exactamente igual la misma ecuación de antes. Por lo tanto, todo haría exactamente igual, teta entre 0 y 2pi. Y bueno, pues la norma de la norma vuelve a salir R, porque si os fijáis, pues son las mismas cuentas, salvo que ahí tengo un menos 1/2, o sea que esencialmente el determinante es el mismo, pues son las derivadas exactamente iguales. Así que esta integral se convierte en la menos integral entre 0 y 2pi, la integral entre 0 y raíz de 3 partido por 2 de, otra vez, r cuadrado más un cuarto por r de raíz de teta. Y observar que esta integral, que es la integral en S2, y esta integral, que es la integral en S1, son exactamente la misma integral, con la diferencia de que la integral en S2 lleva un signo menos, ¿vale? Entonces, si a esta le ponemos un signo menos y a esta le ponemos un signo menos, pues entonces esta aparece con signo menos, la otra aparece con signo más, y lógicamente se cancelan. Por lo tanto, finalmente la integral en S de f es igual a 0. O sea, que es lo que encontramos en este caso, que es, bueno, pues un poco trabajoso hacer todos los cálculos y ponerlo todo en pie, pero observar que a nivel de parametrización y a nivel de integración lo que habría que haber hecho en este caso es todo bastante sencillo, no son integrales complicadas, por lo tanto, bueno, pues es una ventaja, ¿vale? Bueno, esto sería resolver el ejercicio mediante el teorema de Gauss, en el que hemos evitado parametrizar la superficie S, por contra, pues hemos tenido que parametrizar las tapas en este caso. Vamos a ver entonces, por último, el teorema de Stokes, que este requiere también un poquito más de atención, porque es muy importante tener presente
que el teorema de Stokes no funciona, o al menos no nos dice nada sobre la integral de S de un campo. El teorema de Stokes, os recuerdo que habla sobre la integral del rotacional de un campo sobre una superficie, y eso es igual a la integral del campo sobre la frontera de la superficie. Así que en principio yo no puedo aplicar el teorema de Stokes si yo lo que quiero calcular es la integral de superficie de f. Yo puedo aplicar el teorema de Stokes para calcular la integral de superficie del rotacional de un campo, ¿de acuerdo? Y esta integral es la integral en la frontera del campo. Entonces, ¿cuándo puedo usar aquí el teorema de Stokes? Bueno, pues podré usar el teorema de Stokes siempre y cuando este rotacional sea igual a mi campo. O dicho de otra forma, si mi campo es el rotacional de otro, ¿vale? Así que, si mi campo es el rotacional de otro, el teorema de Stokes aquí lo puedo aplicar. Si mi campo no es el rotacional de otro, no hay teorema de Stokes que se pueda usar en este caso. Bien, ¿el campo F es un rotacional de alguien? Pues sí, porque la divergencia... ya lo vimos antes, la divergencia es 0. Entonces, si la divergencia es 0, como la divergencia de f es 0, eso significa que f es el rotacional de un campo G, que voy a calcular, ¿de acuerdo? Y por tanto, eso me permitirá decir que la integral en S de f es igual a la integral en S de S rotacional, y esta integral será la integral en la frontera de G. ¿De acuerdo? Así que en lugar de calcular esta integral, yo voy a calcular esta otra integral de un campo G y de una sobre una frontera que es la frontera de S, que son unas curvas, en este caso dos curvas, que bordean a la superficie S. Previamente, lógicamente, necesito calcular el G para poder hacer este cálculo. Y aquí es interesante prestar un poco de atención, ¿vale? Un poco de atención a lo que va a salir, porque si nos anticipamos, a veces podemos hacer que los resultados sean un poquito más sencillos, entre comillas, ¿vale? Entonces, en primer lugar, observar cómo es la frontera de S. ¿La frontera de S quién es? Bueno, pues yo tenía aquí mi superficie, que es la esfera truncada, ¿vale? Bien dibujada, se entiende, ¿vale? Y entiendo que es bastante sencillo ver cuáles son aquí las fronteras. La frontera aquí estaría dada por esta curva en un lado y por esta otra curva en otro. Es decir, la frontera está en dos trozos. Mi superficie tiene dos trozos de frontera que son precisamente pues estos dos discos, esas dos circunferencias, voy a llamarlas C1 y C2 aquí, de manera que la frontera de S es la unión de esas dos curvas, ¿vale? La unión de esas dos curvas. Bien, esas curvas son relativamente sencillas de ver. Esto ya lo vimos el otro día también. Cuando uno ha parametrizado el disco que hay aquí en medio, es muy sencillo parametrizar las curvas, porque fijaros que la parametrización del disco es prácticamente la parametrización de la curva, o sea, la parametrización de la curva es prácticamente la parametrización del disco en un caso muy concreto, cuando he llegado al radio máximo, es decir, cuando R vale la raíz de 3 medios, tanto en el caso 1 como en el segundo. El phi sub 2 esencialmente pues este es el disco para z igual a menos un medio, así que es relativamente sencillo parametrizar C sub 1, sería la curva, voy a llamarla alfa 1, que tiene radio raíz de 3 partido por 2 coseno de t, y radio raíz de 3 partido por 2 seno de t, y z vale un medio, la que está a altura 1, y t está entre 0 y 2pi, ¿vale? Y sigma 2 de t es igual a la raíz de 3 medios coseno de t, raíz de 3 medios seno de t, y en este caso con z igual a menos un medio, también t entre 0 y 2pi. O sea que la parametrización de esos dos discos es sencilla, esos dos círculos es bastante sencilla. Y aquí es cuando uno, bueno, pues realmente estoy llevándome el problema por un camino, esencialmente porque si uno también se anticipa y no se pone en modo automático a calcular todo lo que le vaya viniendo, tal y como le va viniendo, si uno anticipa, pues a veces se elimina un poco de cálculo. Si no lo anticipa, pues no pasa nada, simplemente a veces pues tiene que hacer un poco más de cálculo. Fijaros que yo al final lo que tengo que hacer es integrar un cierto campo G, que todavía no lo he calculado, sobre esta frontera, con lo cual significa integrar aquí, ¿de acuerdo? Integrar aquí. Claro, cuando yo integre aquí, observar que la derivada de sigma 1, la derivada de sigma 2, precisamente por la especial forma que tienen, la derivada va a tener un 0 en la tercera componente. ¿Y eso qué significa? Pues eso significa que si mi campo G,
que va a ser un potencial vectorial y que yo tengo que calcular ahora, tiene un 0 en una componente que es la tercera, pues digamos que no aprovecho, entre comillas, el hecho de que la tercera componente de aquí también vaya a salir 0. ¿Y eso qué significa? Pues sencillamente que voy a tener que hacer más cálculos. Es decir, que si yo tengo que calcular el campo G, voy a calcular un campo de manera que G sub 1 o G sub 2 sea 0. ¿Por qué G sub 1, G sub 2 y no G sub 3 como siempre? Lo puedo hacer perfectamente para G sub 3, pero daros cuenta que yo ahora voy a integrar con G. Y a la hora de integrar con G, pues claro, me voy a encontrar pues en algún momento que cuando integre esta G, voy a multiplicar por un vector velocidad y la tercera componente se me va a anular. Si yo la tercera componente también la tengo nula, pues la desaprovecho, digamos. Mientras que aquí, si anulo la segunda, la primera o la segunda, la tercera se va a anular cuando multiplique, ¿vale? Entonces, bueno, pues de esta forma un tanto, bueno, pues simple, uno se puede anticipar y tratar de simplificar un poco más los cálculos. Entonces, bueno, pues voy a calcular un potencial vectorial, pero en este caso para G sub 1 igual a 0. Entonces, para calcular un potencial vectorial para G sub 1 igual a 0, vuelvo a plantear el sistema derivada de G sub 3 con respecto a I menos derivada de G sub 2 con respecto a Z. Y esto tiene que ser la primera componente del campo, que ya la tengo perdida, pero es menos xz. ¿Vale? Esto sería menos xz. La derivada de G sub 1, esto es un 3, o para entenderlo. La derivada de G sub 1 con respecto a z menos la derivada de G sub 3 con respecto a x va a ser menos iz. Y por último, la derivada de G sub 2 con respecto a x menos la derivada de G sub 1 con respecto a y tiene que ser x cuadrado más y cuadrado más z al cuadrado, que es creo recordar, la última componente del campo como ahí tengo, ¿vale? Bueno, pues ahora voy a resolver este sistema. Bien, pues voy a resolver entonces el sistema que me dice que como G sub 1 lo estoy considerando como 0 en este caso, pues entonces la segunda ecuación menos la derivada de G sub 3 con respecto a x es igual a menos iz, por tanto G sub 3 será integrar en x de iz, con si no menos aquí se van, por lo tanto sería un x y z más una función que llamar psi en las variables y en la variable z. Lo mismo ocurre aquí, como G sub 1 es 0, la derivada de G sub 2 con respecto a x es x cuadrado más y cuadrado más z cuadrado, y esto por tanto dice que G sub 2 es x cubo partido por 3 más x por y cuadrado más z al cuadrado más una función psi que voy a llamar de iz, ¿vale? Y por último, la primera de las condiciones, la derivada de G sub 3 con respecto a y, que es xz, ¿vale? La derivada de G sub 3 con respecto a y, que es xz, menos la derivada de G sub 2 con respecto a z, la derivada de G sub 2 con respecto a z es 2xz, bueno, perdón, esto es xz más la derivada de phi con respecto a y. Y ahora resto la derivada de G sub 2 con respecto a z, que sería, esto es 0, y esto sería xz cuadrado, sería 2xz más la derivada de psi con respecto a z, y esto debe ser menos xz, y observar aquí que está xz menos 2xz, que es menos xz, más la derivada de psi con respecto a y, menos la derivada de psi con respecto a z, y esto es igual a menos xz, así que esto y esto cancela, y una vez más, eligiendo phi y psi iguales a 0, pues vuelvo a tener mi campo. O sea que en este caso el campo, fijaros que vale G tiene como componente 0 en la primera componente, G sub 2 es x cubo partido por 3 más xy cuadrado más xz al cuadrado, y G sub 3 es x y z. Bien, bueno, pues una vez calculado el campo, vamos entonces a proceder a calcular las integrales de superficie sobre estas dos curvas que tenemos aquí. Previo, tenemos que aclararnos con la orientación. Y entonces esto es importante verlo aquí, porque observar que la orientación de las curvas, según el teorema de Stokes, si yo he elegido la orientación exterior para S, y la he elegido porque no la he elegido, simplemente me han dicho que tengo que calcular así la integral de superficie, eso significa que las curvas tienen que estar orientadas de manera que al recorrer la curva la superficie quede a la izquierda. Así que yo me voy a venir aquí al borde, voy a poner ahí mi muñequito,
¿vale? Y tengo que caminar por esa curva haciendo que mi superficie, ojo, la superficie es la de la esfera, me quede a la izquierda. Bueno, pues yo creo que es evidente que el camino en este caso que tengo que considerar es esa rotación, para que cuando yo vaya caminando la superficie que me queda, que es la de la esfera, que está aquí abajo, ¿vale? quede justamente a la izquierda. Si miráis desde arriba, ¿vale? Mirado desde arriba, esta rotación equivale a esto, a ese sentido de rotación, y ese sentido de rotación al sentido negativo, o lo que es lo mismo, como estas curvas, estas circunferencias que yo he definido así, están hechas en sentido positivo, en la clásica coseno-seno en sentido positivo, esencialmente lo que me dice es que C1, tal y como la he considerado, está mal orientada. ¿De acuerdo? La voy a poner aquí como mal orientada. ¿Vale? Mientras que en C2, si os fijáis, si hago la misma historia, yo pongo aquí la normal, apuntando hacia afuera, tendría que poner aquí un muñequito, al moverme para que la superficie se quede a la izquierda, fijaros que si me muevo en esa dirección, la superficie la tengo por aquí arriba, efectivamente, moviéndome en esta dirección, la superficie queda a la izquierda. Esa es la dirección positiva, mirado desde arriba, por lo tanto esta sí que está bien orientada, la segunda está bien orientada. ¿Eso qué significa? Pues que a efectos de calcular la integral, voy a usar esta parametrización en la C1 y esta en la C2, pero la C1 tendrá que ir con signo menos, así que la integral de g en la frontera de S la voy a escribir como la menos integral en C1, con la parametrización negativa de g, más la integral en C2 de g, con la parametrización que tengo ahí. ¿Vale? Bueno, pues observar que me va a quedar g escrito en la parametrización multiplicado por la velocidad de la curva. Entonces, pues en el primer caso esto quedaría menos la integral entre 0 y 2pi. G en la parametrización sería 0, luego nos ha salido x cubo partido por 3, pero x es la raíz cúbica partido por 2 del coseno cuadrado, o sea que sería raíz cúbica partido por 2 coseno de t, esto sería x al cubo partido por 3, ¿vale? Más x por y al cuadrado, más x por y, que es raíz de 3 partido por 2, por seno al cuadrado de t, perdón, por y al cuadrado, el raíz de 3 partido por 2 está al cuadrado, eso aquí, más x por z cuadrado, más x, que es raíz de 3 partido por 2 coseno de t, por z al cuadrado, z era un medio al cuadrado, x partido xz cuadrado. Y me vais a permitir que no escriba la tercera componente. ¿Por qué? Pues porque con la velocidad, ¿vale? Con la velocidad me va a quedar la derivada de raíz de 3 partido por 2 por el seno de t con signo menos, raíz de 3 partido por 2 por el coseno de t con signo más, y 0, diferencial de t. Y ese 0 queda precisamente de la derivada con respecto a t de un medio, que sale 0. Por lo tanto, cuando yo multiplique esto, la primera componente se me va con la primera componente y me queda esto por raíz de 3 medios. ¿Vale? Y esto sería más la integral. Esto sería más la integral entre 0 y 2pi. Observar que la diferencia con respecto a de g de sigma, entre C1 y C2, la única diferencia la tiene la z, ¿vale? Entonces me queda esencialmente el mismo campo, lo único que cambia es la z, pero en la tercera componente tampoco la voy a escribir, y ahí está z al cuadrado, o sea que en realidad queda 0, queda exactamente lo mismo, raíz de 3, 2 coseno de t cubo partido por 3, más raíz de 3 medios coseno de t por raíz de 3 medios seno de t al cuadrado, eso será el x cuadrado, más el x por menos un medio al cuadrado, que es el z al cuadrado. La tercera componente, repito, ni me molesto en escribirla porque la va a desaparecer, y aquí queda exactamente lo mismo. Queda exactamente lo mismo porque la derivada es la misma, porque el menos z igual a menos un medio, pues deriva del mismo modo. Y si os fijáis, las dos integrales, la única diferencia está en el signo de la z, pero al estar al cuadrado sale exactamente un cuarto. Las dos integrales son la misma, pero una va con signo menos, otra va con signo más, ni siquiera tengo que molestarme en calcularla. Eso va a salir 0 de nuevo, ¿vale? Bueno, pues esta es la forma de resolver pues este mismo problema usando o bien el teorema de Gauss o bien el teorema de Stokes. No lo hemos hecho directamente. En el próximo vídeo veremos un típico ejemplo de cómo hacer
todos los casos, digamos, a la vez. Eso es todo. Entonces,